Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación de los ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra que denomino Wi-Fi, Wireless Fidelity, pero también hablando en la dimensión y en el ámbito espiritual. Y vamos a iniciar viendo en Génesis capítulo 11, versículo 1, donde dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dijeron, verso 4: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Es decir, como si fuese una antena, ¿verdad? En la cual todos estarían sintonizados. Dice: y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y el propósito así exactamente era que en toda la faz de la tierra, pues esta torre de alguna manera tuviera un efecto, así como también se ha descubierto que en la tierra, ¿verdad?, hay una frecuencia específica y que de hecho el ser humano, el corazón del ser humano, el ADN y todo lo que se conduce como una emanación, ¿verdad?, electromagnética, pues funciona en esta misma frecuencia, tanto la Tierra como el ser humano y muchas de las cosas vivientes. Y esto, ¿verdad?, hace tiempo se le llamó la resonancia Schumann, denominada así por el hombre que descubrió esto. Y dice aquí una información, ¿verdad?, que esta resonancia Schumann es el conjunto de frecuencias electromagnéticas de la Tierra. Pero como le digo, dice aquí, las ondas cerebrales, el ADN y las estructuras celulares del cuerpo humano funcionan en la misma frecuencia que la resonancia Schumann, de 7.8 a 8 Hz. Alterar el rango de esta frecuencia vital produciría interferencias, y ahorita lo vamos a ver en qué. Pero antes de continuar, fíjese qué tremendo que las ondas cerebrales, el ADN y las estructuras celulares del cuerpo funcionan en esta misma frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que Dios estableció, ¿verdad?, una frecuencia en la cual tanto la Tierra como el ser humano pudieran funcionar en esta misma, en estas frecuencias electromagnéticas, porque sabemos que así el ser humano también funciona, ¿verdad?, desde el cuerpo, que envía esas señales que son electromagnéticas, y el corazón igual funciona de esta misma manera. Ahora, la Tierra ha sido afectada en tal manera que ha ido cambiando. Bueno, cuando dice aquí que se altera el rango de esta frecuencia, produce cambios, ¿verdad?, en la actividad del campo bioenergético humano, el comportamiento de células, tejidos y órganos, los procesos de sanación natural, los niveles hormonales, la sincronización de los hemisferios cerebrales, los procesos químicos celulares, los procesos de aprendizaje, la percepción del tiempo, el sueño y los estados de meditación y los niveles de estrés. Estas cosas, hermano amado, han sido afectadas terriblemente, porque si nosotros estudiamos un poquito más nos daremos cuenta que ha estado cambiando drásticamente las frecuencias electromagnéticas emitidas por la Tierra, de tal manera que han afectado todo esto en el ser humano, han afectado la vida en la Tierra, han afectado la percepción del tiempo, y por eso también se ha descubierto que esto que ha cambiado, pues de hecho ya no son como 24 horas del día. De hecho se dice, ¿verdad?, entre los científicos, que más bien son como 16 o un poquito menos de lo que el tiempo ahora está desarrollándose, y todo por causa de lo que está llenando, ¿verdad?, la atmósfera de la Tierra. Ahora, ¿por qué leí Génesis capítulo 11 inicialmente? Porque aquí nos enseña que realmente la gente de ese tiempo, que sabemos que estaba influenciada por una estirpe negativa caída, pues querían desarrollar algo, una atmósfera de frecuencias electromagnéticas en toda la Tierra, con la finalidad de establecer
establecer una dimensión caída con esta dimensión de la tierra para alterar, obviamente, este tipo de cosas en el ser humano. Ahora, nosotros sabemos que hay una red en toda la tierra ya, una red que, por ejemplo, en este tiempo se ha denominado 5G, que en realidad es una antena que se está desarrollando o un equipo de antenas en toda la tierra, pues que están creando una red como se llama, ¿verdad? El Wi-Fi, que así se denomina esta enseñanza o este tema, que es wireless fidelity, es decir, que hay una conexión eh, inalámbrica en toda la tierra. Obviamente existe una que Dios puso, ¿verdad? Tanto en el ser humano como en la tierra, pero el hombre ha ido modificando esto de tal manera que los avances, es otra información que tengo aquí, descubrimientos de la tecnología nos han separado del hábitat natural del hombre y es la frecuencia 7,8 que hablábamos, ¿verdad? Hertz, como el latido del corazón de la tierra hace cientos de años como la que aceptó bien el ser humano. Desgraciadamente, los cientos de frecuencias adicionales en el transcurso de la historia y el avance de la tecnología han cambiado el pulso de la Tierra. Esto lo copié y lo pegué, obviamente, de información científica, pero fíjese lo que dice aquí, el avance de la tecnología han cambiado ese pulso de la Tierra y sus habitantes, y son que afectado, ¿por qué? Por la radio, la TV, el móvil, satélites, etcétera, y todas las redes sociales que inundan el planeta. Y incluso la NASA ha comprobado que los astronautas al salir al espacio alteran su salud debido a las altas frecuencias magnéticas a que son sometidas, ¿verdad? En otra atmósfera. De tal manera que nosotros nos damos cuenta que en la atmósfera de la Tierra, pues Dios hizo algo muy especial para que el ser humano, ¿verdad?, estuviera en ese hábitat natural, pero que ha hecho el hombre cada vez más al llenar con diferentes frecuencias la Tierra. Pues eso se ha cambiado el pulso, ha modificado el pulso de la tierra y de los habitantes. Y nuestro Señor Jesucristo incluso habló de esto, ¿verdad? Que cuando esa ciencia va a aumentar, pues va a aumentar también la maldad, porque el comportamiento del ser humano va a cambiar por las frecuencias y todo esto que está ocurriendo dentro de la tierra. Ahora, ¿cómo es esto? Es como una antena. Y sabemos nosotros, por ejemplo, si yo tengo una antena en mi carro, pues obviamente puedo sintonizar a ciertas frecuencias, ¿verdad? A ciertos sonidos que puede captar mi antena. Y yo lo puedo sintonizar y escuchar, pues tal vez algunas palabras, algunos mensajes, algunas canciones, ¿verdad? Todo dependiendo de lo que está al alcance. Ahora, el ser humano también es así. Ahora vamos a ver la definición de una antena. Dice aquí, una antena es un dispositivo normalmente conductor metálico diseñado con el objetivo de emitir o recibir ondas que electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas y una receptora realiza la función inversa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una antena, como le digo, es para poder sintonizar una transmisión específica. Pero ahora, aquí lo interesante, le vuelvo a repetir, que el ser humano es como si fuera una antena. ¿Por qué razón? Porque también así funciona el ser humano. Es decir, todo dentro del sistema nervioso del ser humano, de lo que se emite del cerebro, ¿verdad? De hecho, es un impulso electromagnético y el corazón del ser humano funciona de la misma manera, así como la tierra misma también, de lo cual ya hemos hablado también en otras enseñanzas que tengo aquí en el canal. Pero a lo que quiero llegar específicamente en este tema, en esta enseñanza, es que cómo se han modificado las cosas y lo que estamos nosotros entrando a una atmósfera donde está afectando toda situación espiritual en la que Dios quiere que estemos. Ahora, ¿cómo es posible esto? En Juan capítulo 3, verso 8, el Señor Jesucristo dijo algo muy interesante. Dice, el viento, oiga esto,
El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido es causado por un movimiento. Es decir, que cada movimiento que se produce aquí en la Tierra, pues obviamente va a traer un sonido. Y ese sonido sabemos que es una frecuencia. De alguna manera tiene un efecto electromagnético también en la misma atmósfera de la Tierra como en el comportamiento del ser humano. Ahora, el Señor Jesús dijo, mire, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un viento que puede soplar y que trae cargado en él, es decir, en el viento, un sonido. Por eso dice, oye su sonido. Pero ahora, aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué razón? Porque hay una dimensión espiritual y que se conecta como si el viento fuera una antena donde se conecta esto que Dios quiere traer a nuestra vida. Y por eso la escritura misma también nos dice en Hechos capítulo 2 verso 2, y de repente vino del cielo, es decir, de esa dimensión espiritual, un estruendo como un viento recio, es decir, haciendo referencia de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo acá en Juan, que dice, el viento sopla, oye su sonido. Y acá, ¿qué fue lo que pasó? Un viento también que soplaba, pero este viento traía algo muy interesante. Dentro de este viento venía el ruaj, el espíritu, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué fue lo que pasó? Repartió algo que traía cargando ahí, es decir, una frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me enseña esto, hermano amado? Algo muy poderoso, que Dios a través también del viento, que obviamente si salimos de esta atmósfera, pues aquí en el espacio no hay esta atmósfera en la tierra que hay en la tierra, donde hay oxígeno, donde hay viento, donde hay este aire, ¿verdad? Que Dios puso, que Dios colocó específicamente sobre esta tierra, porque es como si fuera una antena por medio de la cual Dios atrae cosas o lleva cosas, ¿verdad?, a diferentes lugares. Aquí por eso podemos ver que cuando ellos estaban en ese lugar, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Cuando llegó esto a este lugar, repartió el Señor cosas preciosas. Ahora también nos dice en el segundo libro de Samuel 22:11, dice, hablando del Señor, dice, y cabalgó sobre un querubín y voló. ¿Pero dónde voló? Voló sobre las alas del viento. ¿Qué quiere decir esto? Que el viento, hermano amado, puede ser como un conductor, un transmisor por el cual Dios envía su palabra, por el cual Dios envía una frecuencia específica para ministrar al ser humano. Y lo podemos ver en diferentes partes de la escritura. Pero ahora lo que quiero analizar es que en realidad el comportamiento que está viviendo el ser humano es exactamente porque la tierra hay una red tremenda, un wifi tremendo, el 5G, y no solo eso, sino hay una red que se ha tejido de maldad sobre la tierra. Por eso la misma escritura dice que el mundo yace bajo el poder del maligno y que cree que todo el ser humano, quiera o no quiera, está expuesto a estas frecuencias negativas. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, el ser humano es como si fuese una antena que está recibiendo todas estas ondas electromagnéticas que están causando un cambio en su comportamiento, un cambio en su forma de ser, como ya los científicos lo han comprobado con pruebas, ¿verdad? Obviamente, porque han visto cuando el ser humano está expuesto a ciertas cosas, ¿verdad? A ciertas ondas, a ciertas frecuencias, pues está afectando tanto su salud como su comportamiento y está siendo llevado por este tipo de frecuencias a una situación degradada y llena de maldad. Ahora, le vuelvo a repetir.
Por eso es que mucha gente en las redes habla, ¿verdad? No, que la 5G y que esto y que el otro. Y hay otra gente que dice que no es cierto, que no va a causar nada, que no causa nada en la gente. Pero cuando nosotros estudiamos un poquito, le vuelvo a repetir, cómo funciona el sistema del ser humano, es decir, ese campo electromagnético que el ser humano tiene, que Dios le colocó, cómo funciona ese campo en la Tierra y en los seres vivientes, pues nos damos cuenta que estamos expuestos a esas frecuencias que pueden alterar nuestro comportamiento en relación. Les recuerdo, si no se ha suscrito al canal, que se pueda suscribir y que si estos mensajes son de bendición para tu vida, puedas compartir en tus redes sociales y con tus amistades para que esta bendición llegue a alguien más. Bueno, continuamos. De tal manera que nos damos cuenta que el ser humano ha venido a ser afectado por estos sonidos, por estas frecuencias. De hecho, hay mucha información de esto, ¿verdad? También en las guerras mundiales en el pasado se ha usado este tipo de cosas y hay máquinas, ¿verdad?, en la Tierra que son para causar ciertas frecuencias o vibraciones en la Tierra que causan cosas tanto en el ser humano como en la Tierra, como es esa máquina CERN, ¿verdad? Y otras que existen como el Blue Beam también. Ahora, nosotros nos damos cuenta que en el sistema nervioso, le vuelvo a repetir, pues hay este campo electromagnético, porque el ser humano funciona de esta manera, de tal manera que el sistema nervioso del ser humano también se desarrolla así, donde tenemos, ¿verdad?, los nervios espinales. Por eso en la imagen del principio de este tema, pues estaba ahí una columna vertebral. Ya hemos hablado un poquito de eso también, que el adulto, ¿verdad?, tiene 26 vértebras, de lo cual también nos enseña algo bien interesante, porque el nombre del Señor Yud-Hei Vav-Hei tiene valor numérico 26, igual que la columna. ¿Y para qué es la columna? Pues para que el hombre pueda permanecer firme, para que pueda estar erguido. Si no tuviera columna el ser humano, pues obviamente no tendría ese sistema para el sistema nervioso, ¿verdad? Por donde pasa todo esto, todos los nervios, ¿verdad? Y cómo se desarrolla y cómo se mantiene, ¿verdad? Pero esta columna pues mantiene al ser humano firme. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente por Dios estamos de pie, que solamente por Dios podemos permanecer firmes. Pero ahora, cuando nosotros inclinamos en adoración nuestra columna, pues es como la invocación al nombre de nuestro Señor Yud-Hei Vav-Hei, porque estamos mencionando su nombre. Solamente ante Él nos inclinamos y solamente por Él es que permanecemos de pie. De Él depende nuestra vida. Pero le vuelvo a recordar, ese valor numérico, esa gematría, ¿verdad?, del hebreo del nombre del Señor corresponde a las mismas vértebras que hay en el ser humano adulto. De tal manera que nos damos cuenta, ¿verdad?, que todo Dios lo hizo eh, muy perfecto con el fin de enseñarnos. Pero volvamos a esto. El ser humano tiene un campo electromagnético alrededor de él. ¿Por qué? Porque cada latido del corazón pues crea esta frecuencia. Pero le vuelvo a recordar, así como estamos expuestos en el mundo, ¿verdad?, a tantas frecuencias, tanto que se ha llenado y que era realmente lo que en el principio, ¿verdad?, querían hacer en esa torre, levantar esa torre y hacer un hombre para que no por si fueran esparcidos, no, era exactamente lo que ellos querían, esparcer eso en toda la tierra, que toda la atmósfera de la tierra tuviera un efecto en esta unidad que iban a causar. Por esto que iban a abrir un portal en los cielos, ¿verdad? Porque exactamente en ese lugar que se habían establecido en la tierra de Sinar, pues era donde estaba el paraíso, ¿verdad? El Gan Eden establecido ahí. Entonces era ese portal el que querían abrir ellos, ¿verdad? Pero en una situación negativa de seres caídos para que se infiltraran en este mundo. Ahora, imagínese el ser humano, si el sistema nervioso es el que funciona
también con esta situación electromagnética y el corazón del ser humano de la misma manera, pues imagínese si está expuesto a todas estas frecuencias negativas que hay en toda la Tierra, de lo cual se ha llenado. Incluso los científicos, ¿verdad? Han encontrado frecuencias, de lo cual también he hablado, ¿verdad? En otras enseñanzas, que ven que pueden causar incluso sanidad, que puede causar bienestar, que pueden causar cosas buenas en el ser humano. De hecho, hay una frecuencia incluso que le llaman la frecuencia de Dios, lo cual han encontrado que ha causado muchas cosas en el ser humano que son benéficas para él. Y aún yo creo, ¿verdad? He estudiado un poco también, hace poco terminé un diplomado de musicoterapia, por lo cual también he estado hablando este tipo de temas, más en concreto, enfocado, ¿verdad? Desde esa perspectiva en la cual hoy en día los estudiosos, ¿verdad? Han encontrado, han podido saber cómo son esas frecuencias y lo que han causado o lo que causan en el ser humano. Ahora, hay algo bien interesante, como decíamos, ¿verdad? En este viento, ¿verdad? O en esta atmósfera que hay en la Tierra, Dios la hizo con un propósito específico. Por eso, en ese viento, ¿verdad? Dice, el viento sopla y hay un sonido, es decir, hay algo que está moviéndose dentro de ese viento. Y nosotros nos damos cuenta que por eso, le vuelvo a repetir, cuando vino el Ruaj, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vino es un viento que soplaba. Obviamente se oyó un sonido, se oyó un estruendo, por eso dice un estruendo, es decir, un sonido que vino y mediante ese sonido que vino trae una frecuencia específica de parte de Dios con la cual se ministró, ¿verdad? A todos estos que estaban ahí reunidos, repartiéndoles lenguas como de fuego, es decir, estableciendo una sintonía de tal manera que todos estaban hablando lo mismo porque estaban en el mismo canal, ellos como antenas percibiendo la frecuencia y la vibración que venía de parte de Dios por medio del Ruaj del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que el Señor de hecho cabalga, que Él vuela sobre las alas del viento. Ahora, algo bien interesante, dice la escritura en Osea 2:14, pero aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. ¿Por qué al desierto? ¿Por qué Moisés tuvo un encuentro con Dios en el desierto? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto? ¿Por qué, hermano, el pueblo de Israel fue llevado al desierto? ¿Por qué muchos de los siervos que vemos en la escritura en un momento de sus vidas fueron llevados al desierto? ¿Sabe por qué? Porque allí en el desierto, pues obviamente usted se dará cuenta si va a un desierto que ahí no hay wifi. Se dará cuenta en el desierto que ahí las frecuencias pueden ser las más puras que están en la tierra. ¿Por qué? Porque pues muchos de esos desiertos, a esos lugares no llegan esas frecuencias, no llegan esas situaciones, ¿verdad? Porque están en un lugar donde no alcanzan esas redes. Obviamente, por eso cuando Dios dice, mira, yo quiero simplemente que te conectes a la frecuencia y a la vibración de mi palabra. Por eso dice, y hablaré a su corazón. ¿Por qué muchas veces no podemos escuchar, hermano, la voz de Dios? Porque hay tantas frecuencias, hay tantas vibraciones, hay tantas cosas a las que el ser humano está expuesta que muchas veces hasta se confunde, ya no sabe ni quién es Dios, ya no sabe ni quién es el Espíritu Santo, por tantas cosas que escucha, por tantas cosas que oye. Por eso, si es bíblico, hermano amado, si nosotros en la palabra encontramos escrito una y otra vez que los llevó al desierto, que dice, lo voy a llevar al desierto porque necesito hablarle al corazón. Entienda que hay momentos en la vida que tal vez nos debemos de alejar de todo, de toda zona de wifi negativa, de toda zona de situaciones negativas, para escuchar más, hermano, más audiblemente, más concretamente
claramente, más transparentemente la voz de Dios en nuestro corazón. Pero fíjese qué tremendo lo que dice: y le daré sus viñas desde ahí. Es decir, que cuando Dios te lleva a un desierto es para que te desconectes como antena y no recibas esas frecuencias negativas en tu vida, esas frecuencias que ahora están siendo proyectadas por el hombre, por el ser humano, y dirigidos por cosas negativas, por entes espirituales caídas, para que el comportamiento, el carácter, lo que el hombre hace, sea influenciado por hechicería, sea influenciado por sonido, por vibración, por cosas que no son de Dios. Pero fíjese aquí qué tremendo que dice: mira, yo te voy a llevar al desierto y voy a hablar a tu corazón, te voy a dar bendición ahí. Y el valle de Acor, si usted busca la palabra Acor en hebreo, ¿verdad? Significa problemado, significa atribulado. Dice: ahí en tu tribulación, ahí en tu problema, ahí en tu adversidad, yo lo voy a poner por puerta de esperanza. Ya no más dirás tú: híjoles, en estos problemas, híjole, en estas tribulaciones, híjole, en estas situaciones. No, porque ahí, cuando tú te desconectes de toda frecuencia negativa y que Dios hable a tu corazón, tú sabrás que hay esperanza, tú sabrás que Dios te va a ayudar. Y dice: y ahí cantará como en los tiempos de su juventud. ¿Cuántos, hermano amado, queremos volver a cantar cuando estábamos tan enamorados del Señor, cuando estábamos tan apasionados por Dios, cuando estábamos, hermano, enamoradísimos de Dios? Pero muchas veces, por causa de todo a lo que hemos estado expuestos, pues parece ser que se ha enfriado. No en vano dijo nuestro Señor Jesucristo: va a aumentarse la ciencia, va a aumentarse la maldad, va a aumentarse esto, y el amor de muchos se va a enfriar. Pero por eso dice: y como en el día de su subida, dice, de la tierra de Egipto. ¿Y a dónde fue? Al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque ahí te desconectas de todo lo que el mundo, hermano amado, quiere transmitir. Mire, muchas veces por eso la gente dice, y hay otros que al no conocer esto dicen: no, pues es que no es que nosotros nos alejemos, que nos separemos. No, es que no se está diciendo que sea siempre, no, sino que hay un momento específico para poder limpiarnos de toda frecuencia, de toda carga, hermano, negativa que vino a nuestra vida y que está afectando. De hecho, si estudiáramos un poquito más desde la perspectiva de la medicina, de la biología del ser humano, nos damos cuenta que el cuerpo también necesita desahogarse de todo eso, de todas esas frecuencias y de todos esos impulsos electromagnéticos. Llega un momento en el que se sobrecarga. Y es donde se causa el estrés. Usted, si lo estudia, pues va a darse cuenta que así es como se produce el estrés. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sabes? ¿Se da cuenta usted que los que conocen de esto necesitan uno irse así descalzo, quitarse los zapatos, quitarse, hermano, los calcetines y pisar en la tierra, estar en la tierra, porque eso hace una descarga de toda esa energía eléctrica de tu cuerpo, hermano amado, para que todo eso se descargue? Pero no puede ser en el piso, no en cemento, no, tiene que ser en tierra. Y por eso entiendo también que cuando Moisés estuvo allá frente al Señor, le dijo: quítate el calzado, quítate el calzado. ¿Por qué? Porque estaba en un lugar santo. ¿Qué quería decir eso? En una dimensión donde iba a descargar todo aquello que venía cargando, iba a descargar todo aquello que venía él afectado, y que Dios le estaba hablando a su corazón, dándole esperanza, poniendo un canto en su boca, poniendo algo en su vida, como en el día de la subida de la tierra de Egipto. ¿Sabe qué tremendo, hermano amado? Que nosotros tomemos un tiempo así, tanto para descargar todo lo acumulado eléctricamente en nuestro cuerpo. Hermano, estoy hablando a nivel cuerpo, estoy hablando a nivel también literal, no solamente espiritual, pero también cómo debemos de desconectarnos de esas
frecuencias, de esas vibraciones y saber cómo manejarlo, hermano amado, para estar conectados como antenas, no a lo del mundo, no al wifi, hermano, de la tierra, del mundo, de las cosas que se están moviendo aquí, sino de lo que viene del corazón de Dios. No, si nos interesa tanto, hermano, en las redes, qué está pasando, las noticias de las redes, todo, pero imagínese estar conectados al corazón de Dios. Hablaré a su corazón, dice Dios, que de corazón a corazón nos hable, nos enseñe, nos guíe, nos instruya, nos hable, hermano, su palabra y podamos ser, hermano, diferentes, transformados, cambiados, restaurados. Ese es mi deseo para tu vida, hermano. Por eso te invito también que si este pensamiento de la palabra ha sido de bendición para tu vida, que lo compartas, hermano, que también tanto en salud nos va a ayudar a quitarnos los zapatos, los calcetines y poner los pies en la tierra, orar, postrarnos, hermano, nuestra columna vertebral, doblarla ante Dios y decirle: aquí estoy, a ti te pertenezco. Así que deseo que sea este pensamiento de bendición y que vivas esto en el nombre del Señor.